acá, digamos, el tema de manejar crisis de reputación es bastante amplio. Cada uno de los ítems que vemos acá podría profundizarse. La idea, ¿cuál es? Dejar simplemente una serie de inquietudes, una serie de aprendizajes basados en la experiencia, por los cuales podemos aumentar nuestro nivel de conciencia para en un futuro prevenir y atender y mitigar sobre todo los daños que vemos todos los días en las crisis de reputación que convierten a ciertos personajes en tendencia y que han tenido un impacto suficiente incluso para acabar con su carrera, con su vida política, con su, digamos, desarrollo profesional, con las empresas, etcétera, por pequeños detalles. Empecemos acá, entonces, si queremos proyectar, ya tenemos la presentación proyectada en YouTube. Creo que sí. Me van confirmando. Bueno, es cámara, un segundo que están preguntando acá, entonces vamos a ir interactuando. Cámara. Pongamos acá este link. Obviamente les va a aparecer. Listo. Entonces, ¿de qué se trata esto? De tener 2, 3, 4, 5 conceptos claros a propósito de lo que nos interesa como, sobre todo, lo que vamos a ver es, yo dicto un taller que es sobre manejo de crisis de reputación y, ante todo, un taller de vocería. Ustedes saben que cuando hay crisis, los asesores de comunicaciones tienen que atender diferentes decisiones y es, ¿cómo vamos a responder ante un ataque, ante un error cometido por la persona a la que asesoramos, por la empresa a la que asesoramos? ¿Cómo vamos a responder ante eso? La idea es, y hay diferentes grados de respuesta, vamos a ver aquí algunos, pero la idea es tener el criterio para entender cuáles son los puntos críticos a la hora de reaccionar. Entonces, bienvenidos y empecemos por acá. Empecemos con este ejemplo, porque la idea es que esto sea muy enfocado en experiencias concretas. El 17 de marzo del año 2020 estábamos en un proceso muy interesante en Colombia. Exactamente, hacía 15 días más o menos se habían iniciado los confinamientos por la llegada del coronavirus a Colombia. Y la mayoría, por no decir que el 99% de las personas contagiadas con este virus que venían de Europa principalmente o de China, ingresaban a través del aeropuerto El Dorado. Hace escasos días atrás de esta fecha, había muerto la primera persona en Colombia por coronavirus. Tuvo la mala suerte, era un taxista de 58 años, que tuvo la mala suerte de transportar a 2 turistas italianos. El señor tenía otros antecedentes de salud que lo afectaron y murió y fue la primera víctima, un taxista cartagenero. Y en ese momento, cuando toda la presión aumentaba para criticar por qué el aeropuerto El Dorado no estaba tomando medidas para evitar el ingreso sin revisión de los pasajeros que venían del resto del mundo, se presentó una crisis que vamos a ver aquí con el director del aeropuerto, el señor Álvaro González. Y en medio de semejante situación y la presión mediática, él tuvo un encuentro con un periodista. A continuación, el gerente del aeropuerto nos va a explicar las medidas que está tomando para prevenir el coronavirus en vuelos nacionales. El señor gerente tiene la palabra. Yo no le voy a responder eso. Gracias, porque no soy la autoridad sanitaria. ¿Qué vemos acá? Un detalle muy interesante. El señor Álvaro González era el director, el gerente del aeropuerto El Dorado, y su respuesta frente a la presión mediática, que además ustedes recordarán como periodistas, el director del noticiero RCN, que en ese momento era Juan Lozano, o sea, no fue ni siquiera un reportero, le fue a entrevistar y el señor, ¿qué hizo? Se ofuscó, le señaló con el dedo en la cara, se terció la chaqueta y encima de eso hizo algo que jamás debe hacer un vocero, que es dar la espalda. O sea, reunió todas las cosas más graves que puede hacer un vocero. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que evidencia algo que seguramente a ustedes les ha pasado y lo han visto en las personas que asesoran. No fue proclive a preparar un mensaje. Si hay algo clave, y ahora lo vamos a ir hablando en detalle, si hay algo clave que puede salvar una crisis de reputación es que las personas, los voceros que ustedes asesoran, ustedes mismos, tengan preparado un mensaje. Este señor llegó allá,
dio la espalda, fue grosero y se devolvió. ¿Qué pasó? Lo que tenía que pasar. A los 4 días el señor fue despedido. No importa, para tener antecedentes, este señor de Opaín llevaba por lo menos 4 años como director del aeropuerto y era la persona más brillante. Había convertido el aeropuerto El Dorado en el número 1 de carga y en el número 2 de pasajeros de toda América Latina. O sea, no importa la carrera, no importa los logros que usted haya hecho, un solo error en 20 segundos acaba con lo que haya construido hasta ese momento. Muy bien. ¿A qué vamos con esto? Y es algo que les voy a enfatizar a lo largo de toda la charla. Y esta frase encaja todo lo que yo, digamos, intento transmitir. Y es, cuando el trueno suena, es tarde para construir el arca. Si los voceros, el éxito de cualquier prevención de crisis de reputación y de la mitigación de daños a la hora de atender una crisis, tiene que ver con haberse preparado. Y aunque la mayoría de las crisis tienen, digamos, son sorpresivas, muchas veces no las prevemos, no sabemos por dónde van a llegar, lo primero que tenemos que saber es que la mayoría de crisis sí se pueden prever. No sabemos el hecho, el momento exacto y la forma, pero hay protocolos que se pueden generar para prevenir las crisis de reputación. Vayamos a lo esencial y yo quiero que presten atención a este otro concepto clave. No la definición obvia de qué es reputación, pero sobre qué se sustenta el tema de reputación, que es otra de las grandes equivocaciones en las que incurren los voceros. Y yo creo que el trabajo como asesores es llegar y hacerlos a sensibilizar a nuestros usuarios, a nuestros clientes, sobre la importancia de entender que la comunicación no se basa en buenas intenciones y en creer que se tiene que el señor o la señora o el vocero es auténtico y original, sino que la reputación se basa en opiniones externas, no tiene que ver si yo tengo las mejores intenciones. Y en esto de crisis se aplica mucho, se aplica perfectamente que el camino al infierno está lleno de tapizado de buenas intenciones. Opinión es prestigio, opinión es autoestima, reputación es prestigio, es estima de lo que los demás piensan sobre usted. Entonces, lo que tenemos que mirar es, y hay que revisar, y eso es sobre lo cual hay que sensibilizar a nuestros voceros, es sobre si ellos entienden que no es lo que ellos quieran transmitir, sino es lo que quieren transmitir, pero en función de cómo lo van a recibir nuestras audiencias. Es sensibilizar a esos voceros sobre la existencia de unas audiencias, que cada audiencia tiene unos intereses particulares y tiene una forma distinta de entender lo que yo les voy a transmitir. Y cualquier cosa que yo transmita tiene que estar en función de eso. Y aquí es donde vemos un ejemplo que me encanta porque está en el imaginario de todos los días. La reputación es un tema de percepción. Ustedes no pueden convencer a un juez, como en este caso la señora Amparo Grisales, de algo a menos que ustedes sepan conectar, elevarse al nivel y al formato en que ella quiere entender las cosas. Queremos erizar a nuestras audiencias, pero para erizarlas no basta con ser un imitador mediocre. Hay que ser una persona que conecte y que entienda qué es lo que esperan de usted. Y ese es el reto, creo yo, de nosotros como comunicadores y como asesores, de ayudarle a nuestro jefe, a nuestro cliente, a nuestro usuario a que lo entienda, porque eso depende también de los resultados de nuestro trabajo. Creo que en eso coincidimos. Muy bien, este otro caso. Hablemos de casos. Seguramente unos se acuerdan, otros no, pero este es otro ejemplo de no entender a las audiencias. En el 2019, si no estoy mal, este señor que es el director del SENA en esa época del gobierno Duque, tenía que hacer una presentación de un programa para financiar proyectos en el Chocó. Y entre esos 90 o 100 emprendedores que estaban allá esperando que él les dijera, mire, les vamos a dar 100 millones a cada uno, se le ocurrió citar a una de las líderes de los proyectos que tiene un proyecto de artesanías muy bonito, de emprendimiento, y a la que el SENA le iba a dar financiación, y le dijo, eso que ustedes están viendo, a ella la llaman la Chocuanita, y le dijo, es hermosa, pero pudo ser prepago si no es porque nosotros la financiamos. O sea, si el SENA no llega a salvarla, ella hubiera sido prostituta. Eso fue lo que le dijo al frente de 500 personas. Y esa es otra demostración de cómo un vocero no se prepara lo suficiente y no crea un mensaje a propósito de ir a hablar ante una audiencia. Los mensajes siempre se pueden preparar, se pueden tener líneas claras de qué es lo que vamos a resaltar.
Pero algo que mata las vocerías es el exceso de confianza. El exceso de confianza mata la vocería. Y eso, bueno, es importante que lo tengamos en cuenta. Y sobre todo, destacar a los señores voceros porque es fundamental que se preparen y que entiendan que todo no depende de que él se crea pues la crema innata de una excelente apariencia. ¿Qué pasa con la reputación? Y hablemos entonces de lo que una de las partes del taller claves, y es cómo preparamos, cómo prevenimos una crisis de reputación. O sea, cómo empezamos desde antes de que ocurra a mitigar los daños para que cuando llegue ese momento tengamos herramientas de defensa. Hay una sola, hay una frase también por ahí que escuchamos seguido y es, hay dos tipos de empresas, las que ya pasaron por una crisis de reputación y las que van a pasar. Y hoy en día, en el tema de redes sociales, podemos aplicarlo incluso al área personal. Nadie está exento de atravesar una crisis de reputación. Y bueno, para defenderse, ¿qué pasa? ¿Cuál es la primera fórmula para eso? La primera fórmula para eso es desarrollar una estrategia y una narrativa, crear un personaje que sobre todo desarrolle confianza en nuestras audiencias. Creamos el ejemplo es obvio ahí, tenemos alguien que está muy bien reputado, Nelson Mandela, que además después de atravesar 27 años en la cárcel en Sudáfrica, salió, finalmente fue amnistiado, salió de la cárcel y se convirtió en presidente. Ese señor encarna una serie de valores contra los que nadie compite, ¿no? Es la lucha, la persistencia, la preocupación por la eliminación de la segregación, la paciencia, la capacidad de resiliencia, etc. Esos valores fueron reflejados a través de sus acciones durante muchos años. Y ese ejemplo lo podemos aplicar en nuestros clientes, en nuestros usuarios, en nuestros jefes. Hay que generar una narrativa para estas personas. ¿Cómo se logra? Diciéndole, no es el jefe, no es la persona que habla todos los días sobre todos los temas. Es una persona que elige una serie específica de temas, obviamente afines a su proyecto de vida, a proyecto político, a su empresa, a su producto, a lo que ustedes quieran, y que establece unas prioridades. Es una persona que elige hablar de la paz, como en el caso de las curules de paz con las víctimas. Es una persona que elige hablar de los campesinos. Es una persona que elige hablar de la población vulnerable, pero no es que un día hable de uno y del otro, es que establece una campaña estratégica durante un mes, 2 meses, 6 meses, o sea, todo el tiempo, y se enfoca en que esas audiencias reciban siempre el mismo mensaje. Es un poco como la publicidad, al fin, todos terminamos siendo de alguna manera productos. Hay que posicionar a ese personaje con una serie de prioridades, temas prioritarios, unos valores, es la defensa de la vida, la defensa de la dignidad, la anticorrupción. Hay que elegir qué y repetirlo hasta el infinito. Unos principios y unos símbolos. Entonces, si elige la rosa, si elige una espada, si elige lo que quieran, pero la creación de la defensa de la reputación, la prevención de reputación se basa en un posicionamiento que consolide ante sus audiencias. ¿Eso qué va a pasar? ¿Por qué es importante? Porque el día que haya una crisis, la gente va a decir, no, ese señor no es capaz de eso, o esa persona no es capaz de eso. Y lo vamos a ver acá. La creación de una narrativa sólida crea algo que es fundamental en la prevención de las crisis de reputación, y es que crea confianza, porque la gente aprende a ver a las personas de una manera determinada, específica, concreta, se acostumbra a que su actuación sea así, confiable. ¿Qué pasa cuando usted consolida una imagen de confianza? Que la confianza le genera credibilidad, y entonces lo que usted dice a la hora de discutir con otro político, a la hora de enfrentarse a otra fuerza, a otra organización, a otra entidad, le van a creer a usted. Le van a creer a usted porque ya saben que confían, le creen, y además de eso desarrollan lealtad. Y la lealtad genera influencia, ¿no? Entonces, pues ustedes ven en las iglesias esa confianza, credibilidad, lealtad e influencia hace que voten y que sean uno de los, digamos, de los valores más importantes que se observan hoy en la política.
solamente por dar un ejemplo, en el Consejo de Bogotá, aunque no se eligieron por un partido concreto, hay 8 concejales con creencias religiosas y elegidos a través de iglesias. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque están asociados a unos principios, a unos valores y tienen unos temas prioritarios que repiten y manejan todo el tiempo. Ustedes ven en la foto, ¿qué es confianza? Ese ejercicio seguramente lo han hecho en alguna dinámica del colegio, de la universidad, etcétera, donde usted cierra los ojos, se tira de espaldas y confía en que lo van a recibir. Si no tiene esa confianza, nunca va a lograrlo eso, y es lo que usted logra cuando sus audiencias le creen. Muy bien, hagamos una definición sencilla de qué es crisis de reputación para no creer que todo es obvio y porque hay algunos aspectos que vale la pena tener en cuenta. Reputación es un evento de comunicación repentino, estamos de acuerdo, causado por un incidente específico que atrae de manera crítica la atención de las audiencias con una duración específica. Ese punto al final es clave porque lo vamos a ver más adelante a propósito de por qué es importante tener claro que cualquier crisis está hecha para que dure un determinado tiempo. ¿Por qué las crisis se agravan? ¿Por qué las crisis se alargan? Bueno, de eso tenemos que hablar más adelante. No sé si todos recordamos esta crisis de reputación. El señor Luis Rubiales, director de la Liga Femenina Española de Fútbol, que tuvo el máximo logro de su vida, se le ocurrió que el día de la premiación, o el momento de la premiación del equipo femenino, le dio un beso a la señora Jenny Hermoso, sin consentimiento. No tengo que extenderme, lo único claro en este momento es que este señor, que cometió graves errores, o sea, que esa es otra de las conclusiones, el problema no es equivocarse, el problema es qué manejo le damos a la equivocación que tenemos. Este señor negó desde el comienzo, todo el tiempo, de manera reactiva, que hubiera cometido un error. Hoy en día está sancionado 3 años para que, o sea, no se pueda aparecer por ninguna liga deportiva de España, por lo menos durante 3 años, ya que fue sancionado efectivamente. Muy bien, entonces vamos a hacer énfasis acá en el tema de las audiencias, que creo que es uno de los temas abandonados o no suficientemente explotados a la hora de posicionar, no solo prevenir las crisis de reputación, sino además después mitigar el daño que genera una crisis. Entonces, hace falta, digamos, lo primero que tenemos que hacer a la hora de evaluar cómo vamos a generar una campaña y cómo vamos a apoyar a nuestros jefes, a nuestros asesores, clientes, etcétera, es determinar las audiencias. Hay centenares de audiencias, por decirlo de alguna forma. Aquí elegí una que podría ser importante para un político, digamos como casualmente alguien del Congreso. Y esto sería los simpatizantes, obviamente, los que están a favor, los que están en contra, los medios de comunicación, que tienen un asterisco, los financiadores, los colaboradores, los aliados, los entes de control. O sea, y pueden ustedes encontrar otros dependiendo del personaje, porque cada caso siempre será independiente y hay que analizarlo a sí mismo. Entonces, hay que saber qué piensan, quiénes son, dónde están, cuál es su demografía, cuánta edad tienen, qué piensan los que tienen cada edad. Por lo menos hay que profundizar hasta donde sea posible con esta información. ¿Por qué? Porque al momento de tener una crisis, ese conocimiento le va a facilitar generar un mensaje que vaya dirigido a cada una de esas audiencias, o por lo menos las audiencias principales. Si, por ejemplo, un ejemplo, si un líder político agrede a alguien de su propio partido, tiene que definir a quién le va a hablar a partir de esa crisis. Entonces, lo primero que tiene que hablar es a las víctimas, le va a hablar a su propio partido y después a los interesados, todo en un orden de prioridades que es lo que analiza el respectivo asesor de comunicaciones o el mismo vocero. Pero solo quiero dejarles este mensaje: conozcan sus audiencias, profundicen sobre ellas, entiendan qué es lo que a ellas les gustaría oír, a qué le hacen caso, por qué lo eligieron, por qué lo apoyan, etcétera, y eso les va a dar unas herramientas y van a facilitar infinitamente la reacción ante una crisis de reputación. Bien lo dice Warren Buffett, lo habrán escuchado ustedes, pero esto tenemos que tenerlo claro a la hora de prepararnos, porque no suele ocurrir. La frase es muy bonita, pero no solemos prestarle atención. 20 años construimos una reputación y 5 minutos se arruina, o menos, hoy en día con el tema de Twitter y las redes sociales.
Muy bien. La comunicación es ante todo, ¿cómo debe ser una comunicación antes de que ocurra un hecho crítico? La comunicación debe ser permanente, no es poner un tweet cada 15 días. Esto tiene que ser permanente, cada semana, según la estrategia que elija o que sea requerida para cada personaje. Tiene que ser consistente, o sea, si dice una cosa en una red, tiene que decir la otra, lo mismo en la otra, tiene que ser consistente en tus intervenciones ante auditorios, siempre los mismos mensajes, de manera reiterativa y consistente. Y sobre todo, que es una de las cosas, que es algo a lo cual están sometidos los jefes de prensa, los consultores de comunicaciones. Tienen que ser coherentes los voceros, los jefes, los señores políticos, los señores jefes de entidades, los ejecutivos tienen que ser consistentes, porque hacen unas cosas y después están diciendo otras, y quieren que comunicaciones, y se preguntan por qué no nos va bien, y por qué no nos perciben bien, y por qué nos critican, y ellos mismos están generando contradicciones entre lo que dicen y lo que hacen. Y yo creo que una de las cosas que uno debe ser franco con las personas que asesora es generarle también esa inquietud y esa conciencia. Hay que ser consistente. Y hay que generar acciones de comunicación. Porque cuando los personajes van bien, dicen, es que yo soy muy bueno. Y cuando van mal, es que comunicaciones tienen la culpa. Por eso creo que comunicaciones debe desde el comienzo amarrar esa situación y decirle, hay que ser coherentes porque comunicaciones transmite acciones. ¿De quién? Del protagonista, de nuestro jefe, etc. Y hay que ser coherente, como les decía. Entonces, eso no tiene vuelta de hoja. Listo. Un ejemplo de prevención. Eso hay que decirlo porque es un ejemplo claro. Los señores, la familia Char en la costa Caribe, pues lo vemos, es el más claro ejemplo de lo que acaba de ocurrir en las elecciones pasadas, en la elección de alcaldía y gobernación en Atlántico. Tienen el poder en el departamento y en la capital sobrados. Esta última investigación, que es una investigación gravísima, señala que estas personas podían tener alguna intervención en un tema de narcotráfico y financiación ilegal con clanes de narcotráfico de México y Estados Unidos, algo muy grave. Pero ya sabemos, no importa lo que pase, no importa lo que se diga, no importan las noticias que salgan, esto ganó creo que por un 80-85% de la votación el señor Alex Char en Barranquilla. Esto ocurre porque ellos tienen una estrategia clara que combina un equipo de fútbol, combina una cadena de tiendas, combina financiación para créditos bancarios de muchas personas allá en terreno, y eso los tiene blindados. Pero todo el mundo no tiene esta capacidad de blindarse ante una situación crítica, por lo tanto, pero sí es un ejemplo de cómo ellos tienen sólida esa situación. Veamos qué pasa cuando no importa lo que usted haga por defender su reputación, hay carreras que se terminan para siempre. Y este video que les traigo acá tiene que ver con que este fue el video que directamente, el que salió al aire, si no estoy mal, un viernes, eso fue el 21 de diciembre de 2016, con este pequeño detalle, que lo citamos siempre, es un ejemplo 3. claro. Todo el mundo sabe de las explosiones de ira y soberbia que a veces afectan al vicepresidente Germán Vargas Lleras. Pues mire, el asunto ya pasó de la palabra a la acción, mejor dicho, al coscorrón. Vargas Lleras, protegido por un buen equipo de seguridad, caminaba por las calles de Ciénaga de Oro en Córdoba. Sorprendidas damitas del lugar se acercaban para abrazarle. Vargas se protegía de la lluvia con un paraguas, cuando uno de los escoltas lo pisó sin proponérselo. Vargas Lleras le dio su sombrillazo y, no contento con eso, le pegó su coscorrón. Repito la imagen en cámara lenta, muy lenta. Dice, ¿cómo así? ¿Qué le pasa? Hasta mañana, que descanse. Hoy en día me atrevería a decir que ese video y esa circunstancia acabó con una carrera presidencial, porque no ha vuelto a ocurrir que se genere
una resiliencia a propósito de si él podrá o no ser, podrá o no ser presidente, para alguien que desde que estaba pequeño tenía claro que iba a ser presidente. Entonces, de ese nivel es el tema. Pero ahora vamos a ver algo interesante y lo llamo a reflexionar, y es, ¿este solo hecho fue el que causó ese problema o hubiera podido hacerse algo al respecto para haberlo superado? Bueno, ya estaremos hablando de eso. Hablemos ahora sí de las crisis de reputación, las etapas de las crisis de reputación. Hay muchos estudiosos que dicen son 3, otros que dicen son 4, otros que dicen son 5, pero pues al final varios se ponen de acuerdo en que son 4. Y este proceso, en la medida en que lo tengamos claro, nos va a permitir determinar el timing que tenemos para resolver una crisis de reputación. ¿Qué pasó? Hablemos del caso del vicepresidente. ¿Qué pasó? No, es que iba en Ciénaga de Oro, en Córdoba, un día se le ocurrió al vicepresidente pegarte una escolta. ¿Qué ocurre? Que las audiencias no entienden cómo alguien que está en el poder, que representa la institucionalidad, le pega a una persona vulnerable, que está para defender su vida y que prácticamente lo humilla delante de todo el mundo. Esta humillación no la perdona el inconsciente colectivo, porque la gente siempre está buscando, el inconsciente colectivo, el grupo, la manada, está buscando siempre que se proteja a los más vulnerables. Es algo automático, no es porque cada uno diga, ay, es que, ¿cómo así que le pegó? Es una reacción total, inmediata, en general en las audiencias. Que se busca un culpable, inmediatamente empieza esa búsqueda automática de un culpable, se inicia el juicio, el señalamiento, y después se miran las consecuencias. ¿Cómo se puede manejar? Vamos a verlo uno por uno para entender un poco, ampliar un poco cada paso y sintonizarnos con nuestra capacidad de respuesta. Muy bien, es lo que se estaba mencionando. ¿Qué pasó? Última hora, lo vemos todo el tiempo. Hay un incidente, hay un problema, hay una explosión, hay un derrame de crudo. Todas las crisis imaginables que ustedes tengan en la cabeza pueden pasar en esta primera etapa. Entonces, la primera etapa es el establecimiento de los hechos. ¿Cuándo, cómo, dónde, qué, por qué, para qué? ¿Quiénes? Sobre todo el factor humano es fundamental determinarlo acá. Sí, se cayó un avión, pero hay una diferencia entre si se cae un avión con el piloto o si se cae un avión con 300 pasajeros. Es muy diferente. Y el tema de las personas es fundamental en la percepción de las crisis de reputación. Veamos casos que ustedes recordarán y que están vivos acerca de cómo afectaron la reputación de algunos personajes políticos. ¿Quién es el Anaya? No fue su hijo, no fue su hijo miembro de la Junta. ¡No es así! ¿Cuándo? ¿Qué dijo? En esa época, el señor Rodolfo Hernández era alcalde de Bucaramanga y se disgustó porque el señor John Claros, que es un concejal, hacía parte de la gente que había citado a uno de sus funcionarios a un debate de control político. Ese golpe fue muy duro para la imagen en ese momento del señor Hernández. Dejémoslo ahí. Digamos, el hecho por sí, hoy en día que estamos en la era del video, habla por sí mismo. Otro de los casos gravísimos cercanos, ustedes lo habrán visto también. Asesino, cuenta la Colombia. Dejamos algo muy corto, es un caso vigente y cercano, pero ustedes lo recuerdan. Un senador, el senador Carles Flores, en Cartagena, si no estoy mal, eso fue el año pasado, llegó y borracho, en estado de alicoramiento, 3 de la mañana, llevaba una señorita acompañándolo al hotel, no quiso registrarla, el hotel lo rechaza y obviamente viene esta crisis porque la policía pretendía controlarlo y él reacciona atacando a la policía, obviamente sin sustento, y recogió toda el agua sucia de este acontecimiento. Hoy en día está sancionado 8 meses por la Procuraduría para ejercer el cargo que tenía. Entonces, bueno, está reflexionando sobre el tema, seguramente. ¿Qué ocurre acá? Vamos a la segunda etapa, vamos a la reacción. Después de que identificamos qué pasó, cuándo, cómo, dónde, quiénes, empieza la atención de las personas, de todas nuestras audiencias, a determinar, ¿hay víctimas? ¿Quiénes son las víctimas? En el video de Alex Flores es la policía, ¿no?
En el video del señor Rodolfo Hernández es el concejal. En el video del vicepresidente es el humilde escolta dispuesto a ofrecer su vida para salvar al otro y este otro le pega. Hay víctimas siempre. Cuando hay víctimas, el inconsciente colectivo busca un culpable. Eso es automático. Si hay víctimas, tiene que haber un culpable y empieza la búsqueda y la definición de las víctimas. Hasta ese momento, y es donde yo quiero destacar algo fundamental, hasta ese momento el vocero, el protagonista, el actor, tiene posibilidad de reaccionar para salvar su reputación y para hacer lo que llamamos la mitigación de daños, porque cuando hay una crisis de reputación no se gana nada. Lo único que hay el único objetivo es controlar los daños y evitar que su reputación se dañe o que se dañe el mínimo posible. Y eso es lo que nosotros hacemos como asesores, como periodistas. Y después de que se establece un culpable, el ente colectivo, las audiencias esperan una respuesta, porque se da el tiempo a que definan por qué pasó eso que vimos. Y bueno, entonces el balón de la capacidad de evitar o mitigar los daños está en la cancha del autor o del responsable o el protagonista de esa crisis. Ahí va el caso Pisano, que eso no se ha resuelto, pero obviamente esta es una de las grandes víctimas cuyo crimen está por resolver. Y eso está en debate todo el tiempo ahí pendiente. Bueno, y ya esperemos que se siga, que se resuelva. En ese señalamiento, mientras se emite una respuesta, las audiencias empiezan a preguntar, ¿el autor de esa crisis es culpable o es inocente? Digamos, hay un espacio, hay un margen para reaccionar. Y de esto es de lo que no se dan cuenta muchos voceros. No se dan cuenta que las audiencias, el colectivo, la sociedad, espera que digan qué fue lo que pasó. Y tiene una oportunidad de salvarse. No salvar el daño completo, pero por lo menos sí salvar una parte. Porque, por ejemplo, aparece el video de Vargas Lleras, el video de Alex Flores en el diario El Tiempo, en la revista Semana, ¿no? ¿Y qué ocurre en ese momento? Cuando yo es algo en lo que insisto y que me encanta mencionarlo. Entonces, El Tiempo tiene 8 millones de impactos en Twitter. Semana tiene 8 millones y medio de impactos en Twitter. La directora de la revista Semana tiene como 4 millones de impactos. Y ustedes sumen todos los medios de comunicación sacando el Twitter de la nota y la gente, esas audiencias revisando ese Twitter. Usted ya quedó señalado, pero sin embargo hay un espacio para que reaccione. Si no reacciona en esta tercera etapa, usted ya empieza a configurarse el señalamiento como culpable. Y entonces viene acá la última etapa, que es cuando usted ya es señalado de culpable. No hay nada que hacer. ¿Por qué suelen? Y aquí quiero empezar como a hablar de la segunda parte a propósito de las oportunidades que se pierden. ¿Por qué suele ser señalado de culpable el protagonista de una crisis? Porque guardó silencio, porque no respondió. Cuando alguien es señalado de una crisis y no responde, ese silencio, y ustedes lo saben en comunicaciones, deja el espacio para que otros hablen por usted. Y ese espacio lo van a aprovechar automáticamente sus opositores políticos. Si alguien del Centro Democrático comete un error, pues le cae todo el mundo enemigo de ese proyecto automáticamente. Si alguien del Pacto Histórico comete un error, como en el caso del señor Alex Flores, pues obviamente en este nivel de tensión y polarización le cae todo el mundo. No hay tiempo para reaccionar tarde. También cuando ese vacío, cuando está a la defensiva, cuando en lugar de reconocer lo que hace es decir yo no fui, cuando ese vacío yo no sabía, o cuando es indiferente, que le importa que eso no va a pasar nada, como hace poquito lo vimos con un representante, pues obviamente viene señalado culpable y viene la crisis que se multiplica. En la mitigación de daños, en esta última etapa, que es la mitigación de daños, que es cuando se pone la cara y se explica, hay dos resultados. O la mitigación de daños, o sea, le fue bien, o se profundiza la crisis. Y esta es la parte para mí que es en la que cometemos la mayor cantidad de errores. Es donde las crisis se alargan, se agrandan y donde ya el daño no tiene vuelta atrás. Con un agravante, y ustedes son muy conscientes. El máximo agravante es que Internet tiene memoria
Y este señor que hoy en día cometió un error y no le pareció importante, el día de mañana, cuando quiera ser alcalde, gobernador, senador, cuando quiera ser presidente, va a tener sobre su espalda y en la mente de todas las audiencias ese video señalándolo de un descontrol, de un desliz, de un ataque, de un error. En el mundo ideal, un vocero que sea consciente reacciona así, reacciona diciendo, digamos, en este caso, pues los protagonistas son los que son conscientes de su error. No solamente lo sabe, sino que hace un acto de contrición y dice, tomemos el caso del senador Alex Flores, dice, en el mundo ideal, él hubiera dicho, sí, ahora sé que cometí un error, hice una reflexión, un acto de contrición, después me fui con la policía y reparé mi error, pedí excusas a la policía, hice una reparación y les prometí que no lo íbamos a volver, les prometí que nunca iba a repetirlo. Pues eso nunca pasó. Y vamos a ver, esa siguiente sección tiene que ver con eso. ¿Qué pasa cuando la gente no entiende, cuando el ego, dicen que el ego es el gran guardián del cambio? Cuando la gente no entiende que tiene que, ante las audiencias, cambiar de actitud, comete errores como estos. Al día siguiente, o la mañana siguiente, o ese mismo día, a las 6 de la mañana, o sea, 3, 4 horas después, cuando ni siquiera había superado su estado de alicoramiento, el señor Alex Flores da una entrevista a Blue Radio y les dice, a mí me eligieron, ¿no? Esa respuesta, me eligieron para hacer leyes, no para ser ejemplo nacional. O sea, y aquí es donde yo les digo algo que es clave también, que ustedes apuntalen eso ahí con una cinta roja. La crisis de reputación no son graves en sí mismas porque ocurran, porque cualquiera puede sufrir una crisis de reputación. El mayor problema que hoy en día se presenta es en el manejo y la reacción a esas crisis de reputación, donde más se agrava porque las audiencias no perdonan que encima de que usted comete el error, se haga el loco y su soberbia acabe con lo que, o pretenda desconocer lo que ocurrió. El señor, como les digo, después de eso, mire, a los 2 días, 3 días, volvió ahí sí a pedir perdón, un poco más humilde, pero ya era tarde. La clave de la reacción es hacerlo en el menor tiempo posible. Y hoy en día, según los expertos, los que manejan crisis de reputación todos los días, el ideal de un problema es responderlo 1 hora después, porque es la única forma de evitar que ese crecimiento geométrico, la expansión geométrica de una crisis se pueda detener y pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible. 1 hora. Pero, ¿cuál es la otra clave? La otra clave está en que, si ustedes dirán, no, pero 1 hora no es suficiente. 1 hora es muy, muy poquito. Nadie les pide que resuelvan todo en 1 hora. Lo que la gente necesita es que les digan, oye, sí, ya me di cuenta, ya reconocí que algo está pasando. Yo sé que cometí un error, o yo sé que algo pasó en mi fábrica, o yo sé que algo pasó con mi camión que explotó. Yo sé que está pasando algo, pero ya estoy atento, ya estoy pendiente, ya estoy preocupado, ya mandé gente, ya estoy resolviendo. Y si llega a pasar algo grave, vamos a dedicar todos nuestros esfuerzos a resolver, a reparar. Si hay víctimas, las vamos a ayudar. La gente no necesita que le resuelva ya, pero sí que le diga, ya me enteré y ya vamos a hacer algo. Eso es la parte clave y creo que en eso, anoten, 1 hora, hay que hacer algo y hay que resolver ya. Listo. Aquí vamos a ver la segunda parte de esta historia acerca de cómo reaccionaron. ¿Cómo reaccionaron? ¿Cómo reaccionan? Cuando el señor Ahumada, el escolta Ahumada, le cascó, entonces, ¿cuál era la forma para repararlo? Primero se demoró creo que 1 o 2 días, o sea, eso fue mucho tiempo. Y segundo, miren lo que le dijo. Le quiero pedir públicamente disculpas por un incidente que no debió haber ocurrido. De manera que acéptemelas, son muy sentidas, no es poco el tiempo que llevamos juntos. Y yo reconozco que la tarea de ustedes siempre es vigilar y cuidar de mi seguridad. Lo que no creo es que eso sea incompatible con respetar a la ciudadanía. Ustedes, viendo la cara de Ahumada,
viendo la cara del escolta Ahumada, ¿ustedes creen que él recibió esas excusas? O sea, miren la cara de Ahumada. Primer punto. Segundo punto, nunca lo mira a los ojos. Usted no puede hacer una expiación de una culpa sin mirar a los ojos, porque el contacto visual es el mayor símbolo de resarcimiento de un daño. Nunca lo mira. Pero lo peor de todo no es eso. Lo peor de todo es que dice, qué pena, Ahumada, qué pena. Pero no es posible, o sea, no es posible porque no es incompatible que me cuiden, pero que además defiendan a la gente. O sea, usted no hace excusas a medias. Usted cuando se excusa con alguien lo hace completamente, honestamente, directamente. Y ese cierre del presidente, ese cierre del vice le valió una falta de credibilidad total. Porque sí pudo haber salvado su reputación si hubiera por lo menos dicho el tema de reparación. O sea, Ahumada es la víctima. Si le dice, mire Ahumada, qué pena con usted, lo ofendí, no debió pasar nunca, y mire, hablé con su jefe para que le dé un mes de vacaciones, ¿no? Y para que le apoyen con unas primas de no sé qué, algo. Repara el honor del señor, le da lo sube de nivel y ya, pero no diga nada más. Y aquí eso quedó así. Ah, sí, qué pena, se me fue el nombre, ¿cómo es? Ahumada, pero y otra vez vuelve y lo critica. O sea, eso no, así no funciona el resarcimiento o la reparación de una víctima en una crisis de reputación. En resumen, para cerrar esta partecita, hagamos un repaso de cuál es la clave en la reacción frente a una crisis de reputación. Investigar, primer punto es investigar qué pasó. En estos videos es demasiado obvio decir qué pasó, pero cuando hay un enfrentamiento, digamos, entonces el ejército reporta un enfrentamiento en donde murieron 7 civiles. Eso no es un enfrentamiento. 7 civiles desarmados, eso no es un enfrentamiento. Y sale la noticia, salen las ONG a denunciar. Obviamente usted está como general, que es la cabeza visible del ejército, está en la ciudad. En ese momento es que te dice, sale rápido a decir, nos enteramos de tales cosas, hay unos hechos que estamos investigando, vamos a determinar la responsabilidad, hemos pedido a la justicia penal militar que designe un investigador, etc. De eso se trata, reaccionar e investigar exactamente qué fue lo que pasó, ¿no? Sin atribuirle ninguna culpa. Pero la gente quiere saber si a usted le importa eso. Evaluar el daño, comunicar de manera transparente. Acabamos de enterarnos y les vamos a estar contando. Y sobre todo dirigirlo a las audiencias claves. ¿Quiénes son las audiencias claves? Si es un político, tendrá unas audiencias claves, sus simpatizantes, los entes de control, el gobierno, los ministros. Si usted sabe quiénes son sus audiencias, su comunicado lleva 5 párrafos y cada uno está dirigido a un personaje, a una audiencia diferente. De eso se trata, crear una buena estrategia de comunicación. Y este detalle, el medio según la crisis. Si alguien lo ataca, si alguien publica algo en contra suya a través de Twitter, hay que medir a sus enemigos. A mí me encantaba ver a la ministra de Agricultura, ustedes, Cecilia López, ustedes la recuerdan. Y había gente que la atacaba durísimo en Twitter, pero la gente que la atacaba durísimo era alguien con 5 seguidores. O sea, usted tiene que elegir a sus enemigos. ¿Usted por qué le va a parar bolas a 5 seguidores? Cada vez que un usuario, un cliente, un vocero en sus redes sociales replica a alguien que no tiene existencia en Twitter, pues está haciendo el oso, digamos, está convirtiendo en contendor a alguien que no necesariamente lo es. Porque si, por ejemplo, si la ministra de Agricultura tiene 500,000 seguidores, coge ese trino de esa persona que la ataca y lo replica, le está dando a ese sujeto una visibilidad de 500 personas que hasta ese momento no sabían y no conocían el tema de la crítica que le hace a ella. O sea, lo pone el problema sobre la mesa. Es un gran error y por eso dice, si alguien lo ataca en Twitter, devuelva la respuesta en Twitter. Digamos, de ahí no pasa, digamos, hablando de gradualidad de una crisis. Devuélvalo por ahí, no ponga la respuesta también en Instagram y en Facebook y salga a dar una declaración, porque agranda usted mismo su problema. Ese es un grave error. Y lo otro que yo recomiendo, eso sí es una percepción personal, es si alguien lo ataca y usted considera que tiene que haber una aclaración, entonces salga y hable y dé la aclaración, pero nunca mencione a quien lo ataca. Porque cuando usted lo ataca, le hace un favor.
perdón, cuando usted lo menciona, lo arroba y pone, es que tal dijo tal cosa, no, usted diga lo que tiene que decir, porque a usted lo que le importan no son las personas que lo atacan, son las audiencias que a usted le interesan y que podrían ser desinformadas por alguien. Si usted enfoca, que creo que es uno de los grandes problemas hoy en día, la gente se engancha con sus enemigos. No, los enemigos, yo a los enemigos nunca los voy a convencer de nada. Pero lo que sí tengo que cuidar es mi buena reputación con la gente que me quiere y que me sigue. A esa gente es la que tengo que cuidar para que no la llenen de información falsa. Y es a ellos a los que le tengo que hablar, no a mis enemigos. Listo, crear su propia narrativa, que se refiere a lo que habíamos mencionado al comienzo. Usted tiene que asociar su imagen personal con unos principios, con unos valores, y en la medida en que los valores suelen ser una plataforma de defensa muy fuerte para la reputación. Reconocer a las víctimas. Cuando haya víctimas hay que reconocerlas. Hay que reparar también a las víctimas. Hablemos del caso Ahumada, donde Vargas Lleras en esa época tenía el programa de casa gratis. Ahumada, le voy a gestionar una casa. O sea, esa es una forma de convertir una crisis en una oportunidad. Si Ahumada recibe una casa, que eso es factible, era una casa gratis entre comillas, y Ahumada es donde está la población vulnerable, pues hubiera quedado como un príncipe. De pronto el señor habría sido presidente, no sabemos. Pero de ese tamaño es que hay que tomar decisiones. Y miren, la palabra humildad, si hay una herramienta poderosa en las redes sociales, es la humildad. Porque la humildad es el único valor que permite reconocer errores. Si no reconocemos los errores, prolongamos el problema. Y les cuento otra frase que a mí me encanta. Y es, todo lo que resistes persiste y todo lo que aceptas se transforma. Y tiene que ver con la solución de las crisis de reputación. Y obviamente garantizar que no hay repetición. Yo creo que lo último que el señor Alex Flores va a querer en la vida es volver a perder el control sobre su estado de alicoramiento. O sea, una vez, dos veces, bueno, ya es para que se despida de cualquier aspiración política. Controlar la narrativa. Miren este ejemplo a propósito de qué significa controlar la narrativa. Estamos hablando de las grandes ligas, pero es un ejemplo visible de cómo se controla la narrativa. Ustedes recordarán el caso de Odebrecht y hace ¿cuánto? ¿2 meses? Hace 2 meses más o menos, el grupo Aval fue multado por la justicia estadounidense porque lo encontró no responsable, pero sí estaba en el desarrollo de una investigación, encontró elementos de juicio para entender que el grupo Aval había pagado coimas en el caso de Odebrecht. Y antes de adelantar la investigación les dijo, mire, aquí hay cómo condenarlo desde la perspectiva de la justicia. Y le dijo, hay cómo condenarlo, pero si ustedes quieren, paguen una multa de $80 millones y ya quedan libres, no lo seguimos investigando, no perdemos tiempo y saldamos eso. Esa situación, que fue una multa por corrupción, presunta corrupción, pero con muchos elementos de juicio, que decían que sí, fue manejada en el diario El Tiempo con el titular que ustedes ven ahí. Justicia de Estados Unidos deja libre de investigaciones al Grupo Aval por caso de Odebrecht. O sea, como exonerado de cualquier corrupción. Ese titular, usted lo lee, como hoy en día leemos solo los trinos y en un trino solo cabe ese titular. Pues usted dice, no, qué maravilla, exonerados por completo, qué fantástico. Pero cuando un medio alternativo que no está en la línea de influencia del Grupo Aval, que ustedes saben que en el caso del Tiempo pues es dueño del Grupo El Tiempo, eso hay que decirlo, cuando un medio alternativo titula de otra forma, se nota que la influencia de la narrativa que pretendía el Grupo Aval no llegó hasta ellos. Y ahí sí es claro, Grupo Aval multado por 40 millones en Estados Unidos por sobornos en caso de Odebrecht. Bueno, la suma, eso varía, unos 40, otros 60, otros 80, y todo es verdad porque son diferentes etapas las que van a pagar. Entonces, este es un ejemplo de que la narrativa sí se puede controlar. Obviamente el Grupo Aval tiene un grupo estadounidense de comunicaciones que lo asesora y que le envió por lo menos a 10 medios colombianos que titularon de esta manera, y obviamente eso tuvo un alto impacto para, ¿cómo se llama eso? Mitigar el daño, que fue lo que obviamente lograron en este caso ampliamente. Y no sé si ustedes han visto a un comercial de Confri colombiana que sale hasta en la sopa que se llama Llámame Corfi. Bueno, todo está conectado. Una crisis bien manejada es una historia de redención.
Muchos de ustedes no habían nacido, ustedes son muy jóvenes, en el año 2000 cuando estaba de moda Antanas Mocus. Aquí la mayoría no habían nacido, todos eran chiquitos y chiquitas. Bueno, Antanas Mocus fue alcalde en el año en el 97, del 97 al 99, en esa época eran todavía 3 años, si no estoy mal. Y Antanas Mocus fue elegido con el tema de la cultura ciudadana. Y el señor le fue tan bien, generó tanto impacto. Para los que no habían nacido, les recuerdo que él se hizo famoso porque se bajó los pantalones en una conferencia, si no estoy mal, en la Universidad Nacional, y se hizo tan famoso que fue alcalde, y como alcalde le fue muy bien. Y le fue tan bien que creyó que él iba a ser presidente. Entonces se retiró de la alcaldía como 8 meses antes para lanzarse a la presidencia. Obviamente le fue mal porque no llegó a ser presidente. Y obviamente a él la gente lo eligió para 4 años. ¿Por qué iba a renunciar? Ese karma que acumuló, ¿cómo lo curó él? El Señor lo curó, se fue al Parque Nacional, y por eso hablamos de redención, y eso pasa con cualquier figura. Cualquier figura se puede redimir, cualquier figura puede convertir en una crisis en una oportunidad. Se fue al Parque Nacional, se empelotó, y un sacerdote indígena, que en esa época era un senador llamado de apellido Piñacue, lo bañó en hierbas, le echó agua en las hierbas y entonces se purificó el alma y pidió perdón. Este tema de redención hizo que al Señor lo eligieran otra vez alcalde. O sea, la capacidad de resurgir de las cenizas existe, pero requiere humildad. Porque lo que el colectivo quiere es que si usted cometió un error, se arrodille, reconozca y redima esa culpa. Si no la redime, no lo dejan pasar. Y bueno, y estando aquí, porque me reúno con ustedes, yo 2 consejos amorosos como communities, como asesores, como expertos en comunicaciones. Hay que tirar a la caneca dos mitos. O sea, uno es ojo con el manejo de sus redes porque es fundamental mantener lejas, distanciar y separar las cuentas personales de las cuentas institucionales o del jefe. Este caso es reciente. En una película que lanzaron al mercado sobre Luigi, el famoso Luigi, que es el personaje de juegos, el community manager del Ministerio del Interior se le ocurrió decir esa belleza. Ojalá Luigi sea marica. Bueno, imagínense esa belleza. Obviamente ese community salió de su trabajo a los 2 minutos. Y aquí ocurrió algo también muy simpático para entender que el fenómeno no le pasa a los demás, nos pasa a nosotros. El presidente Duque trinó, no sé si lo recuerden, trinó cualquier cosa. Trinó sobre el fallecimiento de un senador, lamentando esa pérdida. Y alguien, un señor, un community de acá del Congreso, le replicó desde la cuenta del Senado, diciéndole, pero ¿cómo se le ocurre llamarlo parlamentario si él es un congresista, es un representante, es un senador? O sea, corrigiendo al presidente de la República. O sea, eso obviamente tuvo consecuencias, pero quiero decir la ira, la rabia, la indignación, las emociones engañan a cualquiera. Y una frase para que la recuerden: las redes sociales, sobre todo Twitter, es un medio caliente para cabezas frías. Entonces, mantener la calma y separar las cuentas en celulares diferentes, exploradores diferentes, ayuda mucho. Otra cosa que me parece fantástica, ese cuento de que las opiniones personales no comprometen la empresa para la que trabajan. Entonces ustedes ven en las cuentas de ciertos communities, asesores y comunicadores que ponen en la biografía, es que mis opiniones personales no comprometen a la empresa para la que trabajo. Así como, ja. El día que haya una crisis, el día que se vea ese community involucrado en una crisis, no van a decir el community, van a decir es el funcionario del representante, van a decir el funcionario del senador, que trabaja. Lo segundo es que trabaja en la UTL de no sé quién. O sea, las redes no perdonan. El colectivo y los medios de comunicación ante todo, y los enemigos sobre todo, van a buscar siempre conectar. Y aquí tenemos 2 casos. Ustedes recuerdan, hay un señor que tiene un usuario en Presidencia, que lo contrató Presidencia, que se llama Hiperconectado. ¿Lo han visto?
Me parece que hace un trabajo serio, pero un trabajo serio tiene unas consecuencias estando por fuera del gobierno y otras consecuencias estando por dentro del gobierno. Y el señor, pues obviamente hizo una evaluación sobre el trabajo de Katy Jubinao, y cuando ella fue a mirar quién era el señor, resulta que es un asesor del DAPRE, o sea, del presidente, porque quien trabaja en el DAPRE trabaja para el presidente, ¿no? ¿Qué hizo? Entonces, mire, eso es para que no se crean el cuento del fanatismo ideológico. Al otro día, Presidencia sacó un comunicado diciendo que ese señor no tenía nada que ver con lo que, pues, como una posición oficial del gobierno, y seguramente eso traerá otras consecuencias. Y en el otro caso, ustedes recordarán a la jueza Heidi Vivian Polanía, que es una jueza que trabaja en Cúcuta, y que la señora, pues obviamente puede ser brillante, muy inteligente y ejercer muy bien su labor como jueza, pero tiene también otras aficiones, como por ejemplo hacer fiestas donde participan señores semidesnudos. Y eso no lo entienden las audiencias, no lo entiende la Comisión de Disciplina Judicial, no lo entienden los medios de comunicación, porque no lo creen compatible. Entonces, la vida privada es una cosa, pero además creo que eso fue en una entidad del Estado. O sea, creo que además lo hizo, bueno, en el Palacio de Justicia. Entonces, eso hay que romperlo. No, usted puede escribir 10 veces y hacer 100 trinos de que mis opiniones personales no comprometen la empresa para la que trabajo, pero eso no importa, nadie lo va a ver a la hora de defenderse. Entonces, tumbemos de una vez ese mito. Siguiente, cuando hay una crisis, listo, entonces listo. Conocemos la crisis, investigamos qué pasó, ahora miramos cómo vamos a responder. ¿Vamos a responder con un trino? Porque el objetivo fundamental es no echarle candela a algo que ya está encendido, no convertirlo, una llama de un fósforo, no vamos a convertirla en una hoguera de playa. Entonces hay que medir cuál va a ser la respuesta. Un trino, la costumbre del presidente, la fiscalía saca un comunicado, mata el tema. ¿Qué pasa? Cada uno tiene un lenguaje y transmite un mensaje diferente. El trino, estamos acostumbrados, pero lo escrito en general no transmite emociones. Es escueto. Cifras, datos completos y no va más allá. A veces es suficiente. No hacemos sino un comunicado, un trino y ya sale eso. Pero hay situaciones de crisis donde la cosa se pone fea y hay que salir a hablar. Hay que poner a un vocero, ¿no? Si trabajamos en Coca-Cola y Coca-Cola hay un problema con un distribuidor muy grave, pues hay que mirarle el nivel de la crisis y como ejemplo les digo, si no es muy grave, sale el jefe de distribución de Nariño. Entonces resuelve el problema ya. Pero si hay algo que afecta, si hay muertos, si hay 2, 3, 5, 10 muertos, cualquier situación, cualquier incidente, pues obviamente tiene que salir a hablar el CEO, el responsable principal, y a decir, vamos a responder, vamos a ayudar, vamos a reparar y vamos a mirar qué pasó para que no se vuelva a repetir. Esa es la carreta en general. Como lo es, pues, esta es como a modo de ejemplo, la vocera de la Casa Blanca en los Estados Unidos. Una vez definimos, yo no le veo misterio en responder en trinos, en comunicados, pero responder mediante una vocería sí tiene unas condiciones. Y entonces vamos a empezar a ir muy concretamente acerca de qué consejos sería bueno que ustedes le dieran a sus asesorados, a sus clientes, a sus usuarios. Esto ya para ir redondeando, porque esto es así corto y sustancioso. Hay muchos temas y cada uno merecería una charla, pero la idea es empaparlos y no tenerlos aquí para la hora del almuerzo. Pero miren, el primer punto que es fundamental, que es uno de los principales generadores de equivocaciones. Las entrevistas no son conversaciones. Entonces, a veces nuestros voceros creen que no, que si va y se sienta a una entrevista en Caracol, en RCN o en un periódico impreso, si dura, es mejor la entrevista entre más tiempo duren entrevistándolo. Nada más falso y nada que atente más contra un buen mensaje que dejar demasiado tiempo una entrevista. Porque la función, se lo digo acá, y es como una de las cosas en las que más hago énfasis en el taller de voceros que dicto, la misión de un vocero no es ir a decir, no, es que yo sé mucho, yo soy un berraco, yo le hablo de todo. No. Cada vocero en su cargo tiene unos objetivos. Yo tengo como prioridad la ley de víctimas, el incremento de la financiación y la aceleración en los tiempos de pago de la reparación. Esos son mis 3 objetivos.
El vocero no se va a hablar de cómo es, cómo nació, cómo creció y dónde estudió. Lo que él necesita es que el periodista le reciba esos 3 mensajes clave que él eligió que era lo mejor. Y entonces llega, crea su mensaje, lo desarrolla y llega y le dice las 3 cosas que necesita que el periodista. Y hay técnicas para lograr que aunque el periodista le pregunte de 20 cosas más, él siempre va a regresar al mensaje que quiere transmitir. Entonces, listo, llega la entrevista y la principal recomendación acá es creer que las entrevistas son conversaciones y no, por algo muy sencillo. Supongamos, llegamos acá y charlamos, entonces la selección Colombia, ¿cuáles son los protagonistas? James Rodríguez, el señor ¿quién más? Luis Díaz y había otro. Entonces, cuando yo llego acá les digo, ¿cómo vieron a James? Entonces, no hay que explicar quién es James Rodríguez. No hay que explicarlo, porque todo el mundo ya sabe quién es James Rodríguez. ¿O no? Bueno, nada más puede decir, a mí no me gusta el fútbol, pero aún así, por ósmosis de su pareja o su familia, siempre suena el nombre. Digamos, la asesoría acá frente a sus voceros es, hay que hablar siempre como si la gente no conociera el tema del cual estamos hablando. Hay que explicarles, hay que crear los mensajes de tal forma que la gente, es que en la población ubicada en el departamento tal, donde viven 1000 personas, donde tal cosa pasa, ¿no? Porque si usted habla de una Usiacurí y usted quiere hablar de la problemática del fenómeno de violencia que hay allá, pues obviamente, a menos que usted explique dónde queda, cómo es, cuántas familias viven allá, cuántas bandas operan, cuál es el problema de seguridad, la gente no va a entender y a veces eso se pierde en los mensajes. Entonces mi consejo es, cuando creen un mensaje, créenlo asumiendo que nadie tiene idea de qué va a hablar para que hagan un contexto y la gente entienda de qué está hablando ante cualquier medio de comunicación. Y si pueden, díganlo de una vez antes de empezar la pregunta, antes de que le pregunten. Usted dice, listo, Néstor, gracias por la entrevista. Permítame darle contexto de qué vamos a hablar. Y echa su carreta de 30 segundos y ahí sí avanza. Y la gente va a entender mucho mejor lo que usted quería decir. Listo. Segundo punto. Otro, es que todo es importante, mire. No es lo que los periodistas preguntan, es otro énfasis con nuestros voceros. Es lo que respondemos. A usted ningún periodista le pone un fusil en la nuca o lo amenaza con un cuchillo para que usted responda lo que no quiere responder. Nadie. Veamos y hablemos de ejemplos. Miren esta belleza. Bueno, ingeniero, en caso tal de que usted pase entonces a segunda vuelta, seguramente las personas que no pasen van a querer aliarse con usted. ¿Usted recibiría alianza? Usted ha dicho que la única recibo alianza a la es... Virgen Santísima y todas las prostitutas que vivan en el mismo barrio con ella. Bueno, imagínense decir eso en un país católico del nivel de Colombia. Algunos aseguran que esta respuesta influyó en la pérdida de la presidencia de Rodolfo Hernández. De ese nivel. La periodista no le puso la palabra prostituta ni la virgen, no, nada. Ella no le dijo responda a eso. Y él cayó redondo. Eso fue en redes sociales, todas las iglesias se pronunciaron, todos se persinaron, eso fue fatal. Vean este otro súper ejemplo que a mí me encanta porque eso no pierde vigencia. Y hoy, minutos después de haber sido anunciada como candidata oficial del Partido Verde a la alcaldía de Bogotá, Claudia López se refirió en términos desobligantes y agresivos a un periodista de Noticias RCN que le preguntó por su postura frente a Maduro y Guaidó. La candidata trató al reportero de ignorante, lo cual constituye un irrespeto a la libertad de prensa. Bastante, hay menos 500.000 venezolanos en Bogotá aproximadamente. ¿Tiene usted ya una política marcada para seguir apoyando a los migrantes? Y con respecto al gobierno de Venezuela, ¿usted estaría apoyando al régimen de Maduro o estaría apoyando al presidente interino Juan Guaidó? Que usted haga esa pregunta denota su profunda ignorancia, qué pena que se lo diga. Esta fue la inaceptable reacción de Claudia López ante la pregunta de nuestro reportero sobre la situación política en Venezuela. Bueno. El periodista fue insidioso, fue en algún punto, entre comillas, provocador, pero tampoco fue algo demasiado evidente. Y aquí vemos varios detalles. Primero, que el noticiero editorializó. O sea, si usted le da papaya a un periodista o a un medio de comunicación,
editorializa. Miren el link que hizo la periodista, la presentadora, de una vez ya llevaba el sable por la cabeza de la señora futura alcaldesa en ese momento. Segundo, y es el famoso, es el desconocimiento que yo les digo, cuando ella como candidata le contesta al periodista, en realidad no le está contestando al periodista, le está contestando a sus audiencias, que ven a una persona intolerable, agresiva, que no tiene control además de lo que dice, sino que se deja llevar fácilmente por sus emociones. Y bueno, a pesar de... recordemos cómo fue la campaña de ella después. Esto era para un tema interno del Partido Verde, pero después en la campaña ocurrió algo curioso. Ella fue siempre del mismo talante todo el tiempo, hasta cuando llegó a un punto intermedio en el que iba Carlos Fernando Galán creciendo muy rápido. ¿Qué hizo ella? Obviamente es una persona inteligente, bajó totalmente su agresividad y se volvió una dulce paloma. Eso le bastó, el impulso que llevaba le bastó para ganarle a Galán por 100.000 votos. ¿No? Recuerdo que incluso a Galán le dijo, usted no tiene carácter, le faltan pantalones. Ese es un personaje. Entonces, el mensaje es, no importa qué pregunte el periodista, lo importante es lo que nosotros respondamos. Y en eso necesitamos control, y eso se logra cuando el mensaje está preparado, cuando ya sabemos qué decir, cuando vamos con un objetivo completo. Bueno, y ahora hagamos un rápido resumen acerca de los principales errores del vocero frente a los periodistas y frente a los medios. Ser franco y ser directo, aunque sea una virtud en términos generales, es peligroso para un vocero. Este señor que van a ver es el presidente de la Junta Directiva de Avianca, esto hace como 4 años, presidente de la Junta Directiva de Avianca ante un grupo de personas que trabajaban con ellos. La situación financiera, señores, Avianca está quebrada. ¿Ok? Quebrada. No le está pagando a sus acreedores, no le está pagando a las compañías de arrendamiento de los aviones, no les está pagando a los bancos. Este es un acto de honestidad gigantesco, pero ¿de qué sirve si al otro día las acciones de la aerolínea se fueron al piso? ¿De qué sirve la honestidad? Ahora, puede serlo, pero no es el escenario, no es la forma. El exceso de franqueza hay que calcularlo muy bien a quién, cuándo y dónde. Miren este otro exceso de franqueza, que es hasta tierno. Tengo comodidades, ¿no? Es decir, tengo una buena casa, tengo algún avión también. Tengo una buena casa, tengo un buen avión, tengo una isla. Nada del otro mundo, nada del otro mundo. Para hacer locuras, cosas normales. Pero tiene una vida sencilla, doctor Sarmiento. Muy tranquilo. Tiene una vida sencilla, segura. Bueno, el exceso de franqueza genera, pues en ese caso, unas buenas reflexiones. Hacer balances objetivos también es un grave problema de los voceros. Si un vocero tiene una empresa, tiene una empresa y dice, miren, estamos quebrados, pero ya tenemos un plan para superar esa situación. Y cuando usted le dice a un periodista, el periodista lo que va a decir es que está quebrado. O sea, a los periodistas no se les puede dar papaya de generar información negativa sobre mí mismo, o sobre mi empresa, o sobre mis proyectos. Hay que cuidar y decir solamente mensajes positivos. Ahora, no se trata de encubrir, porque para encubrir, para eso están sus enemigos políticos que lo van a mantener escarbándole todo el tiempo. O sea, no se preocupe por eso. Pero sí mantenga siempre o evite hacer balances. Porque los balances, los periodistas piensan solamente en el drama, en la crisis. Si usted les da eso, es por ahí por donde se van a ir. Otro tema político. Hay unos políticos muy inocentes y muy dulces que les gusta reconocer a los opositores. No, sí, es bueno, está bien intencionado, lo he visto, es una persona que me trata muy bien. No pierde. Por ejemplo, usted tiene una entrevista en televisión, un full para televisión que dura 40 segundos. Y en la respuesta al periodista, usted dura de esos 40 segundos 30 hablando bien de su oponente.
O sea, no, hable de usted, hable de sus resultados, hable de sus logros. Cada minuto en televisión puede valer 10 o 15 millones. O sea, en eso hay que ser egoístas, no le sirve de nada. Pero además, con toda seguridad, su oponente nunca va a hablar bien de usted. O sea, hay que ser un poquito prácticos en eso y darle manejo. Muy bien. Otro tema que afecta mucho y que genera una sensación de inseguridad e incertidumbre con los voceros. Cuando usan lenguajes, cuando crean mensajes que generan inseguridad. O sea, cuando dicen, no, ¿para cuándo considera usted que tendrá listo el proyecto de ley? No, yo creo o yo esperaría, o más o menos estimo. No, eso lo tenemos en un mes. Se supone que así no resulte. Usted siempre va a poder decir, pasó algo y no lo pudimos tener, pero a la hora de generar mensajes para cualquier audiencia hay que eliminar el lenguaje de duda. Hay que fortalecer los mensajes con hechos, con datos concretos. Eso mejora, digamos, el posicionamiento de los voceros. Y nunca olvidar, ese es otro gran consejo, porque eso, digamos, no pasa siempre, pero cuando pasa, acaba con los voceros. Aquí les digo muy rápido, les resumo este video. A ver. Este es el señor Donald Trump en 2005. Fue a grabar un programa a Los Ángeles que estaba de moda. El señor, cuando llega al aeropuerto, le ponen el micrófono en la solapa y se van grabando todo el camino, pero a él se le olvidó que el micrófono estaba prendido. Y resulta que lo llevan a que participe en un programa donde hay una presentadora que es muy atractiva. Y el señor cuenta que justamente esa presentadora en algún momento se le entregó sin nada, le metió la mano por allá y que a él todas las mujeres le caían como si fueran moscas. Esto fue usado, pero a menos que ustedes tengan el teflón de Donald Trump, pues no creo que sea bueno perder la noción de cuándo está alambrado o no alambrado en una entrevista. Eso es fundamental tenerlo en cuenta. Las entrevistas no terminan cuando usted saluda al periodista ni cuando se despide. Terminan cuando usted cuelga el teléfono. Y a partir de ese momento, o cuando está en un estudio y entra al estudio, ahí empieza. Y termina cuando usted sale de ese estudio. Entonces hay que controlar el lenguaje, hay que controlar las expresiones. Hay otro caso muy curioso. Un tipo, uno de los tipos más ricos de los Estados Unidos, el tipo mató a la esposa y mató a 2 amigas y las mató con 12, 13 o 4 años de espacio. 15 años después, en 2015, una empresa, creo que es una BBC de Londres, hizo un documental con ese caso porque el tipo nunca lo condenaron. Y resulta que el tipo da la entrevista en la mitad, como era un documental, era una entrevista larga, da parte de la entrevista y le dan ganas de ir al baño y se va para el baño y se va allá hablando consigo mismo diciendo, si estos tarados imbéciles supieran que yo sí los maté. Eso estaba quedando grabado. Pues obviamente estamos hablando de casos extremos, pero el caso es, ojo con las entrevistas de televisión o de radio donde alambran a sus voceros. Ese error no sucede mucho, pero cuando sucede es letal, si se equivocan. Cuando no ponen la cara. ¿Qué pasa cuando alguien dice, no, mire, están hablando mal de usted, que usted le embarró, que usted hay una denuncia por corrupción? No hablemos. Primera respuesta, no hablar, no comunicar es comunicar. No comunicar es permitir que otros llenen su espacio. Entonces, siempre como recomendación, a menos que haya casos excepcionales, pero siempre hay que salir a hablar. Por transparencia, porque en esa tarea de crear confianza con los reporteros, una de nuestras obligaciones es crear confianza con los reporteros. Si usted no le habla a un reportero, si usted le quiere hablar a un periodista, ese periodista no lo va a olvidar. Somos seres humanos. Y ojo con esto, si usted no le habla al reportero, ¿qué va a hacer el reportero automáticamente? El reportero creativo, como usted no le habló, va a llamar a su peor enemigo, va a llamar al ente de control, va a llamar a todos aquellos que pueden hacerle daño. Por eso el espacio que usted no llena, lo llenan otros. El reportero busca drama, busca crisis, busca problemas y lo va a meter a usted ahí si usted no responde. También, pues porque hay reporteros cizañeros, porque entonces llama al competidor, llama de la causa opositora, al enemigo político, eso como para que lo tengamos claro, que hay que hablar y hay que hablar rápido, pero siempre construyendo el mensaje, siempre sabiendo qué vamos a decir
y qué vamos a priorizar en nuestros mensajes. Grandes errores ante un medio. Yo creo que a veces sobre esto hay muchas dudas, pero yo que fui reportero 15 años se los digo porque uno lo siente así. No piden las preguntas por adelantado. Eso es un error. Podemos hablar de temas, sí, bueno, ¿sobre qué va a preguntar? Pero pedir preguntas, a veces los reporteros las ceden. Listo, le voy a pasar 5 preguntas. Pero hay un detalle. Primero, eso molesta al reportero, molesta al editor. Depende para qué. Pero no es agradable que le pidan a usted las preguntas. Y hay un detalle sencillo, que cuando usted está en la entrevista, al aire, haciendo el directo, no le hagan esas preguntas, le hagan otras. Y eso lo vieron, ustedes escucharon la entrevista a la vicefiscal Mancera, que hizo Daniel Coronel. Ella dijo, listo Daniel, pues estoy interpretando, pero eso pasó, estoy seguro porque conozco la dinámica. Mira Daniel, yo voy a salir a hablar a propósito de que yo no estoy encubriendo a ningún corrupto del CTI que haya participado en narcotráfico y quiero responder, porque no tengo nada que deber. Listo, bueno, hablamos. La entrevista y le hace las preguntas que ella sabía que él iba a pedir. Listo, es usted está encubriendo al director del CTI de Buenaventura como narcotraficante. No, ok, listo, salió eso. Y después Coronel empieza a preguntarle por 5, 6, 7 cosas más de carácter administrativo. Porque quien está metido en los cuentos tiene familiares de ella, el hermano metido en la fiscalía y a quien ascendieron hace poco. Tiene a 2 mujeres que son investigadoras y que son hermanas y que tienen una línea que conecta a un oficial que encubrió al director del CTI de Buenaventura conectado con narcotráfico, etc. O sea, la volvió polvo. Creo que nunca debió haber dado esa entrevista. Si uno no está preparado, mejor no se mete en la boca del lobo. Entonces, ¿qué podemos hacer en estos casos? Nosotros siempre sabemos qué va a preguntar el periodista. Le preguntamos cuáles son los temas y de ahí deducimos preguntas que podrían hacerle y lo entrenamos para que la responda, ¿no? Es lo mejor, porque queremos construir confianza con los periodistas, que es lo que nos interesa. Un vocero no prohíbe temas. Sí, hábleme de tal cosa, pero no me hable de otra. No importa que le digan, sí, listo, no se preocupe. Cuando esté al aire le van a preguntar de eso que usted no quería. No pida, no me pregunta de esto. Lo mismo. No diga, no, a mí que me entrevisten, pero solo quiero que me pregunte Camila Zuluaga. No quiero nadie más. Eso ofende, eso genera inconformismo y puede generarle una emboscada. No pida copia de la nota. Cuando yo estaba en el Tiempo, tenía 2 personas que llamaban a preguntar cómo quedó la nota y eso es lo peor que le pueden preguntar a uno. Como periodista es lo peor. La señora Noemí Sanín y la ministra Marta Lucía Ramírez tenían esa costumbre, ¿no? Después les quitó, bueno, no fui más redactor, pero eso generaba todas las prevenciones, una consulta con el editor, con la dirección, pues porque eso no debe ser así. Y no controle el tiempo, le hablo, pero solamente 5 minutos. De entrada, ustedes ya tengan claro que eso le va a molestar al periodista. Entonces el periodista con cualquier excusa va a decir, no, tranquilo, y se va a entrevistar a su enemigo político. Hay momentos en los cuales sí se podría controlar, que es cuando hay una crisis. Y en la crisis usted dice, mire, lo que pasa es que tengo 10 entrevistas, le doy 5 minutos porque no me alcanza el tiempo y lo puede manejar. Pero en un tema normal, en un día normal, no tiene como sentido. Los periodistas amigos no existen. Los periodistas solo son amigos de la noticia. Nunca se confíen. Eso es así de sencillo. Entonces hay periodistas, así como hay muy profesionales, hay otros que quieren conseguir la información como sea, y metámonos en los pies del periodista. El periodista llega todos los días al consejo de redacción a las 9 de la mañana y está Yamina Amat, Néstor Morales, su jefe de redacción, diciéndole qué hay para hoy. Y usted tiene que llevarle una noticia que sea buena, que sea vendedora y que dé para titular algo. Ellos están sometidos a mucha presión. Y esa presión hace que en ocasiones intenten, se hacen mucha empatía y tratan de sonsacar información. Nunca se confíe. Y ahí es donde entran los off the record. Yo soy enemigo de los off the record a menos que haya ciertas garantías. Cuando usted está hablando con un periodista y el periodista se queda callado, eso tiene un efecto psicológico que lleva al vocero a tratar de llenar ese vacío de sonido y a decir más cosas. Ahí es donde está la noticia. Muchos voceros han caído
porque quisieron decir una palabra de más. En ese caso, el vocero se queda callado y le dice, ¿tiene otra pregunta? Y si no tiene otra pregunta, pues se acabó la entrevista. La respuesta es que nunca da un vocero. Sin comentarios lo hace ver culpable. Siguiente pregunta, culpable. Le dije que no me preguntara ese tema, queda mal entre las audiencias. Veamos este ejemplo. Otro de los que tienen teflón en este país. Y hay una pregunta que no puedo evitar hacerle. ¿Usted quiere ser 2012, periodista de la BBC. Otra pregunta, amigo. Es bueno, ¿usted dónde nació? Yo soy argentino. Estudia la historia de su país, de la democracia colombiana tranquilita. Otra pregunta. Creo que es una pregunta válida. Hay todo un otra pregunta. Hay todo un procedimiento. Otra pregunta. O sea, a menos que usted sea Álvaro Uribe, no creo que le funcione decirle eso a un periodista, porque obviamente va a ser juzgado y va a ser señalado de culpable. Sí, claro, pero eso lo hace él, porque él venía de la recuperación de la seguridad en Colombia para ese momento, ¿no? Cuando le hagan una pregunta incómoda o no, una pregunta que no sepa, un entrenamiento para nuestros voceros, decir no es una respuesta. Decir no lo sé, no la tengo en este momento, es una respuesta viable. No hay que ponerse a explicar o caer en Honduras que después lo van a perjudicar. Dice, no sé, pero investigo y lo llamo. Y lo llamo en media hora, una hora. Y si usted se compromete a eso, tiene que cumplir. Y cumple y ya, no pasa nada. Pero no saber todo el tiempo es viable, es posible. Hay otra fórmula para responder. Hay una técnica que se llama RTMA y es, no sé tal tema, pero lo que sí le puedo decir es esto. Tiene una respuesta rápida, una transición, tiene la respuesta propia, los mensajes que él ha creado para sí mismo y un llamado a la acción. Es un tema más elaborado que es justamente como la médula del taller que yo dicto. Pero en esencia, todo tiene una posibilidad de ser una respuesta sencilla. Filtre las bombas racimo. Es otro consejo para los voceros que le pueden dar ustedes. Muchas veces, eso lo vemos en presidencia seguido, o aquí en la Cámara, dice, por ejemplo, un periodista agresivo que diga, bueno, ese proyecto de ley, ¿usted sí va a ser capaz de sacarlo? El tiempo se está agotando, no tiene el apoyo de otros parlamentarios, muchos han criticado el contenido, y usted finalmente no tiene ni mayor fuerza para pasar ese proyecto en la Cámara. ¿Usted qué responde ahí? Son 5 o 6 preguntas. No, la respuesta es muy sencilla. Se llama filtrar las preguntas racimo. En esencia, ¿qué es lo que está preguntando el periodista? La clave es no engancharse. Y la pregunta del periodista es, ¿qué va a pasar con su proyecto de ley? O sea, no dice nada más. En el fondo, es lo único que él quiere, pero le mete veneno. Pero como nosotros no nos importa lo que él pregunte ni cómo lo pregunte, digamos, en términos de engancharnos, le vamos a decir, mire, yo estoy seguro que sí va a pasar. Y va a pasar por esto y por esto. Y lo invito cuando vayamos a la sanción presidencial que usted esté con nosotros, o lo que quiera. ¿Sí? Pero en esencia es simplificar los ataques y pensar solamente en la forma inocente con que se plantean. Porque estamos en eso, ¿no? Bueno, aquí ya vamos redondeando. Desenrede el busto de anzuelos, reescriba las preguntas. Esto es un poco similar a lo anterior. No se deje enganchar. No se deje enganchar. Y si, por ejemplo, las preguntas son válidas, usted no está obligado a responderlas todas. Elija la que más le conviene a usted. Elija la que más le conviene a su proyecto. Elija la que a usted le interesa que se conozca. Una y ya. Lo importante es que cuando usted responda algo, lo haga con una respuesta que tenga valor, que dé información positiva, buena, que sea noticia. Y el periodista pues ya se va a quedar sin excusas para seguir enfatizando. ¿Ustedes recuerdan un episodio acá en el que no digamos nombres porque está por acá todavía, pero tuvo un problema con el CMI, digamos, no mentiras, con Noticias 1, que el periodista se fue detrás del señor con la cámara. Se fue y siguió, y en algún momento el señor se fastidió y llegó y le pegó a la cámara o se fue a pegarle cabezazos a la cámara para que se creyera que él era el que lo habían atacado, pero se veía, era muy evidente. Bueno, la emocionalidad hay que controlarla, porque hay muchos, no hay muchos, hay algunos periodistas que no buscan
su respuesta. No buscan la respuesta del vocero, buscan es ver cómo reacciona, cómo se descontrola, cómo cae en la trampa visual. Porque si queda en cámara, imagínense la bomba. Entonces, no hay que caer en esas emboscadas. No caigan en las falsas opciones. Muchas veces las preguntas de los periodistas son la vida o la economía, ¿no? La salud o la economía. No, esas dicotomías existen solamente en las preguntas de los periodistas. La respuesta es sencilla. Las dos son importantes, ¿no? Cuando le dicen responda sí o no. No, eso no tiene misterio. Sí y explique, o no y explique. Ahí está por ahí más adelante. Lo mismo, esta tiene que ver con la anterior. Nunca tape el lente de la cámara, nunca ataque al periodista, nunca se enganche con el periodista. Porque cuando usted ataca a la cámara y el periodista, no ataca a esos personajes, ataca a sus propias audiencias, quienes van a entender que usted es un tipo sin control, un tipo emocional. Y ya, bueno, y vamos a... Esta es otra que me encanta porque no hay mejor ejemplo en el mundo que este. Ustedes recuerdan a la señora, esto fue obviamente en época de pandemia, la ministra TIC. Dice, nunca respondan a preguntas con una falsa garantía. Veámoslo y van a entender mejor. La ministra lo acaba de decir aquí en Noticias Caracol, ¿no? Y si no cumple, ya sabemos lo que puede pasar, ministra. No se preocupe que si no cumplo, le voy a decir una cosa. Ajá. Si no cumplo, le voy a decir a dónde me llevan. A ver. Se lo digo aquí Ajá. sin ningún problema porque esto hay que cumplirlo, al cementerio. Así se lo pongo. ¿Usted dónde está ella en este momento? ¿Está en el cementerio? No, estaba en el Estadio Metropolitano de Barranquilla viendo el fútbol, la selección. Bueno, ¿y qué ocurre después de que dijo eso? ¿Qué pasa? Él le dice, ¿usted puede garantizar que esa plata la van a entregar? Y ella dice, sí, porque si no, tal cosa. Pero hay cosas que los voceros tienen bajo control y cosas que no tienen bajo control. Un vocero nunca debe garantizar algo que no tiene bajo su control. Y es algo a lo que a veces se cae en la tentación. Miren quién lo hizo. Y miren después qué pasó cuando él dijo, bueno, ahora que se ocurrió el escándalo, ¿qué cosa? Me promete que no se le cae la señal del teléfono cuando la llame a decirle... No se me cae la señal del teléfono, le prometo al 100%. Pues la señal no se ha caído, pero lo que sí es cierto es que no me ha contestado. Por lo menos a esta hora de la mañana, 7, 8 minutos. Bueno, en eso quedó la reputación de la señora ministra. Y creo que de esa nunca se va a recuperar. Porque ella obviamente estaba haciendo fila para ser alcaldesa, gobernadora y seguramente otros objetivos más altos. Entonces, ¿qué pasa? El periodista le pregunta, ¿usted puede garantizar que se van a recuperar esos 70.000 millones? Dice, lo que yo le puedo garantizar es que vamos a hacer todos nuestros mejores esfuerzos para que se recuperen. Esa es la única respuesta viable en ese caso. Muy bien. Si peca como héroe, no puede quedar como villano. Hable de lo que sabe, no de lo que ignora. Ese es uno de los puntos. No hable de lo que no. Esto es un ejemplo que está en inglés Thank you, también. Mr. Secretary. Thanks for joining Fox Business. Se lo resumo porque es larguito. Al director del Tesoro estadounidense le preguntan, el periodista, ¿usted puede garantizar que el grado de A triple positivo del Tesoro de Estados Unidos va a caer? Dice, no va a caer. Y a los 3 meses cayó. Y también cayó el secretario del Tesoro. Entonces, no garanticen, no hablen de lo que no saben, no garanticen lo que no pueden garantizar. Y finalmente, no hagan esto. ¿Qué opinas de un hijo que abre un GoFundMe para poder pedir ayuda porque chocó su carro? Oye, la gente es la que está preocupada. Mi trabajo es ser el vínculo. Eso es eso lo dicen ustedes para que la gente se meta en lo que no les importa. Pero el preocupado eres tú, brother. Ve tú y tú dile lo que le tengas que decir. Bueno, nada más le recuerdo a la prensa, somos el vínculo entre el puro tú no eres el vínculo de nada, brother. Y ya no me falta respeto. No te falta en ningún momento. Bueno, procuren no descontrolarse. Y con ese mensaje contundente, ese es un actor de televisión y el periodista en México le pregunta porque un hijo que estrelló el carro y el hijo hizo una vaqui para recuperar el carro y le pregunta sobre el hijo. Y el hijo, no me pregunté eso. Y obviamente la emprende contra el periodista. Eso es lo peor que puede pasarle a un personaje público, caer en ese nivel de... Pues es una forma cercana a lo que pasó con Vargas Lleras, ¿no? Estimados amigos, eso es todo. Muchas gracias por su
atención y asistencia a este magno evento.